Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Estamos gozosos, felices y alegres. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Son fechas muy difíciles, hermano. Carnaval, fin de año son fechas muy difíciles, muy difíciles. Muchos pastores sufren el problema de que la gente se va, se va. Y ese es el gran problema, ¿no? Que en la iglesia cantamos, me voy con él, y cuando llega el momento de apretar el pomo, me voy atrás del Dios Momo, y vamos a apretar el pomo con el carnaval, y vamos a los tablados, y a las playas, y a los balnearios, y nos olvidamos que está el domingo del culto en la casa del Señor. Es un tiempo difícil, pero tenemos la victoria. Es un tiempo difícil, pero tenemos la victoria. ¿Por qué? El Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Y hoy, como dijimos, tenemos un culto de liberación, un culto de sanidad, un culto poderoso, una reunión en la cual algunos, por ejemplo, ayer estuve con un pastor en otra ciudad y me decía, che, pero pastor, pusiste una publicidad como si fueras la Universal o la Dios es Amor, y pusiste, ¿verdad? Venga a ser libre de maldiciones, de ataduras y de vicios. Estás haciendo la propaganda que hace la Universal, me dijeron ayer eso. Y yo le dije, pero dígame una cosa, ¿acaso en la iglesia Jesús no te libra de maldiciones? ¿Acaso en la iglesia del Señor el Señor no te libra de los vicios? ¿El Señor no te hace libre? ¿Acaso Jesús no te hace libre y no rompe toda cadena y no rompe toda atadura? Sí, Jesús sigue haciendo eso. Mi Cristo sigue haciendo eso. ¿Me está entendiendo? Nuestro Cristo sigue siendo el Señor de este mundo. Tenemos el príncipe de este mundo que ya vino y que ningún lugar ni nada tiene en el Señor. Pero una cosa es el príncipe de este mundo y otra cosa es el Señor de este mundo. El Señor de este mundo sigue siendo el Señor de este mundo. Y es mi Señor. Y que sea tu Señor. Entonces, tenemos, como dije al principio, estamos en un momento muy difícil, época de verano, época de vacaciones, época del carnaval, la gente sale, la gente se olvida a veces de la iglesia, esos creyentes que son creyentes, pero que les cuesta ser cristianos. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los apóstoles sufrieron este problema, porque en aquel tiempo también habían algunas cosas que son complicadas en su época, que hoy las vemos como prácticas de idolatría y como muchas otras cosas. Pero hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, en la cual a todo lo malo le llaman bueno, malo para nosotros, bueno para ellos. Y es algo que nosotros tenemos que razonar y tener en cuenta este detalle. La gente no piensa que está mal, porque la gente no entiende la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque no conoce lo bueno, y lo bueno es Cristo. Hasta que no venga la libertad de Cristo en su mente y en sus vidas, no van a saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Para ellos va a ser todo bueno, aunque sea malo. Y la palabra del Señor dice, hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso vino el Señor a hacernos libres. Por eso vino el Señor a traer libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Cautivos del error, cautivos del engaño, porque el error y el engaño es la que nos lleva al pecado. El error y el engaño es lo que nos lleva al pecado. Cuando la palabra de Dios no es lámpara a mis pies, yo voy a caminar por un camino que a mí me parece, y muchas veces el camino que a mí me parece es un camino de muerte, porque voy siguiendo lo que el príncipe de este mundo ha derramado sobre este mundo. Pero cuando en mi vida está reinando el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces el engaño del mundo no me va a afectar, porque lámpara va a ser a mis pies su palabra. Yo voy a caminar por el camino que el Señor tenga para mí. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Entonces el engaño del mundo no me va a afectar. ¿Me escuchan bien allí los que están del otro lado, verdad? El engaño de este mundo es tremendo. Ahora está todo el mundo preocupado porque hay ovnis por donde mire. Anda todo el mundo preocupado porque hay apariciones y hay muchas cosas y la gente está preocupada. Hay mucha gente que está preocupada.
Entonces, la gente está preocupada, la gente está afligida, la gente no sabe para dónde ir. La gente, mucha gente, no sabe para dónde ir. ¿Y sabe lo que es más triste? Muchos creyentes no saben para dónde ir. Muchos creyentes no saben para dónde ir. Si supieran para dónde ir muchos creyentes, hoy estarían en la iglesia. No solo en esta, en todas las iglesias. Hoy, que se está festejando carnaval en todos lados, no estarían tantos creyentes yendo por ahí. Podrían ir en otro momento del año. Por ejemplo, por ejemplo. Sin embargo, los pastores que luchan todo el año por las ovejas de su rebaño, de la congregación, muchas veces se encuentran con la iglesia semivacía o vacía, porque hace calor o porque hace frío, porque hay una fiesta o porque hay alguna cosa. Es triste eso. Y eso es porque la gente está atada, está encadenada. Todavía no han sido liberados de sus pecados, no han sido liberados de su vieja vida, siguen atados a sus viejas costumbres. Y Jesús se enfrentó con esta situación. Acompáñenme allí al Evangelio según San Juan, y vamos a estar viendo San Juan capítulo 8, versículo 31, y vamos a estar viendo allí una situación en la cual Jesús se enfrentó y tuvo que desafiar al público que le rodeaba y a la congregación que le seguía. Jesús tenía un grupo de personas que le perseguía para bien y para mal. Tenía un grupo de apóstoles que se estaban peleando entre ellos a ver quién era el mejor, quién era el más grande, quién era el más distinguido, y a su vez tenía mucha gente que lo seguía buscando un milagro, buscando un beneficio del Señor, San Juan 8:31, y tenía también un grupo de gente que estaba ahí solamente para acusarlo y para buscarle a ver en qué falla el pastor, para poder después ir a hablar mal del pastor y decir, viste, yo te dije que el pastor iba a hacer eso, o que le iba a pasar eso. Yo te lo dije, acordate. Mucha gente anda por ahí. Y a Jesús le pasó algo similar. San Juan, capítulo 8, versículo 31, dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis que la verdad. Y la verdad os hará ¿qué? Libres. La verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Wow! ¡Wow! Acá tenemos un grupo de creyentes que estaban allí. Claramente la palabra de Dios lo dice. Habían creído en el Señor. Habían creído en Jesús. No estamos hablando de gente que no está en la iglesia, no estamos hablando de gente que no conoce al Señor, no estamos hablando de gente que no eran discípulos del Señor, estamos hablando de gente que había creído verdaderamente en Jesús. Gente que lo seguía a Jesús. Gente que seguía al Señor para aprender de Él, para crecer con Él. Gente que, si fuera en este tiempo, que estaba siempre en la iglesia. Ese grupo de hermanos que está siempre, que va y viene y que está a disposición ahí, que a donde vaya el pastor apoyan, que donde se haga un evento apoyan y están allí presentes en los cultos y en las festividades, en fin. Pero hasta en los cultos de oración a veces aparece. Es gente que estaba ahí, que creía en el Señor. Y Jesús los desafía. Y le dicen, les pone una varita un poquito más alta. Bueno, hasta ahora vienen bien, me vienen siguiendo. Pero fíjense una cosa, que yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Yo escucho la voz de mi Padre y hago lo que mi Padre me dice. Eso está en el contexto del tema. En el contexto, ¿verdad? En el contexto, los versículos anteriores, allí en el versículo 29 dice, porque el que me envió
conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Y cómo Jesús hace lo que le agrada? Porque el Padre le dice. Entonces Jesús lo que hace es obedecer la palabra del Padre. Y esa es la vara más alta que Jesús le puso a sus seguidores, hacer la voluntad del Padre, permanecer en la palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿cómo podemos nosotros ser discípulos del Señor si no estamos en contacto con la palabra del Señor? Entonces tenemos una generación o dos generaciones o tres generaciones de creyentes que van a la iglesia, que acompañan al pastor a todos lados, que aparecen en todos los eventos, pero no están en un estudio bíblico. Pero no leen nunca la Biblia. Solamente se ponen detrás de una pantalla a escuchar lo que alguno predica. Y qué bien que habla este hombre. Y qué bien, cómo me hizo pensar, me hizo reflexionar en algunas cosas. Y lo aplaudimos de pronto. Y de pronto vamos a un festival y cantamos, y aleluya, y gloria a Dios, y está bien. Pero ¿y el contacto con la palabra cuándo es? ¿Cómo podemos escuchar la palabra si no participamos de la palabra? Si no estudiamos la palabra. Entonces Jesús le dice que la verdad viene a partir del conocimiento de la palabra. La verdad viene a partir del conocimiento de las palabras de Jesús. Por eso Jesús se presenta a sí mismo, Juan lo presenta a Jesús como el verbo hecho carne, la palabra en sí misma. Jesús es la palabra de vida. Jesús es el pan de vida. Mis palabras son verdad, mis palabras son vida, dijo el Señor. Entonces, la gente le va a decir, no, pero escuchame una cosa, si yo voy a la iglesia todos los domingos, yo hace 30 años que soy creyente. ¿A cuántos conocemos que hace 30 años van a la iglesia y siguen como estaban hace 30 años? ¿Cuándo pasó la palabra por ellos? ¿A cuántos conocemos que hace 10 años que están calentando un banco en la iglesia y siguen ahí calentando un banco en la iglesia, proyectándose para lo que viene? Otros 10 años calentando un banco en la iglesia. Pero ¿cuándo va a pasar la palabra por ellos? Cuando Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, si esa palabra de Jesús hubiera pasado por ellos, no estarían calentando un banco en la iglesia, estarían predicando el evangelio en la esquina de las plazas. ¿Me está entendiendo? Si permanecéis en mi palabra, y seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús puso la vara un poquito más alta. Ya no alcanza solo con creer en Jesús. Ponga atención lo que dice el versículo 31. Jesús le habló a los que habían creído en él. Y Jesús les dice, no alcanza con que crean, permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra. ¿Quieren ser verdaderamente libres? Permanezcan en mis palabras. ¿Cuántos años hace que vemos gente que está luchando por salir adelante y no logra salir adelante? Y está en el banco de la iglesia. Si nosotros hacemos una consejería y profundizamos en la vida de esas personas, vamos a encontrar muchas veces que esa persona no permanece en la palabra del Señor. Tiene una vida oculta, tiene costumbres ocultas, tiene prácticas ocultas, tiene cosas ocultas. No permanece en la palabra. No permanece en la palabra. Y cuando yo confronto a un hermano y le digo, hermano, tenemos que caminar con el Señor, te va a decir o me va a decir, pero yo hace tantos años que voy a la iglesia. Hace tantos años que conozco al Señor. Y esto no le va a gustar a muchos, pero hace tantos años que estoy en el Señor y todos los años me hago un tatuaje nuevo. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Se ríen por allá, en la pantalla. Porque siempre hay una excusa. La gente siempre te pone una excusa. Yo estoy en Cristo, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, yo no vivo bajo la ley, bárbaro, van y se llenan de tatuajes. Por ejemplo, como eso es lo más liviano. Comencé al inicio de la reunión. Hoy no están en la iglesia, están preparándose para el desfile de carnaval. Pero hace tantos años que están en la iglesia. Pero está el desfile de carnaval y hay que ir al desfile de carnaval porque va todo el pueblo al desfile de carnaval. O una yerra, o yerra se llama, ¿no? Una yerra, o lo que sea que hay en el pueblo. Ahí va todo el pueblo atrás de eso.
Pero deja que los muertos sigan a sus muertos. Nosotros seguimos a un Dios vivo. El domingo, el día que tenemos el culto, vamos a la casa de Dios, a alabar al que vive por los siglos. Dejemos que el mundo vaya por el mundo, que siga el príncipe de este mundo. Yo sigo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo sigo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No me importa dónde vayan los demás. Ah, pero es mi padre, es mi hermano. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dijo el Señor. Queremos ser libres. Caminemos en las palabras de Jesús. Queremos andar en el poder de Dios. Caminemos en las palabras del Señor. Yo quiero que Dios me use. Me llama, hay un evangelista allá en Maldonado y cada pocos días me llama y me dice, apóstol, yo quiero ser como usted, yo quiero que Dios me use, yo quiero que hablar como que me acerque la gente y se caiga, y yo quiero que los enfermos se sanen, y yo quiero que aleluya, y yo quiero que gloria a Dios, y me empieza a hablar así, y me satura. Y cuando me llama, me tiene media hora hablándome y diciéndome todo lo que él quiere. Todo lo que él quiere. Él quiere pararse frente a un auditorio y hablar con autoridad, y hablar con sabiduría, y hablar con conocimiento, y que los enfermos se sanen, y que hayan señales. Y él dice, yo veo los videos, y yo vi lo que Dios hace cuando usted viaja, y patatín, y patatón. Bueno, hay un precio que pagar, y se llama escuchar y vivir en la palabra del Señor, permanecer en la palabra del Señor para ser verdaderamente sus discípulos. Yo no puedo ser discípulo del Señor si no camino en las palabras del Señor. Yo no puedo ser discípulo de Cristo si no quiero parecerme a Cristo. ¿Y sabe cuándo yo me parezco a Cristo? Cuando hablan mal de mí. ¿Sabe cuándo yo me parezco igual a Cristo? Cuando me pisotean. ¿Sabe cuándo yo soy igual de Cristo? Cuando me apuñalan por la espalda. Cuando esas cosas comienzan a pasar en tu vida, estate seguro de que estás caminando en las palabras del Señor. Porque a Jesús lo traicionaron. Porque a Jesús lo escupieron. Porque de Jesús hablaban mal. Porque se rodeaban alrededor de Jesús, aparentando ser amigos, buscando una oportunidad para apuntarle con el dedo y hacerlo caer. Ahí estamos pareciéndonos al Señor. No es cuando se echan fuera demonios. No es cuando hay señales, porque los profetas hacían señales, porque los macumberos hacen señales. No se trata de las señales, no se trata de los milagros, se trata de Jesús. Se trata de parecernos a Él. Se trata de ser como Él. Se trata de permanecer en Él. Porque si yo permanezco en lo que a mí me parece, voy a permanecer en el pecado del pasado, voy a permanecer en la vida que tenía antes. Y allí en el versículo 34 dice, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que, hermano, hermana, usted que hoy se fue al carnaval, si hoy se fue al carnaval, usted es esclavo del pecado, usted no tiene a Cristo. ¿Quién lo dice? Usted, pastor. ¿Y de dónde usted saca eso? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Si yo estoy en pecado, soy esclavo del pecado. Ahora, si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y voy a vivir una vida de victoria. Voy a vivir una vida de liberación. Voy a tener luchas. Voy a tener pruebas. Voy a ser perseguido. Pero voy a caminar en victoria. Voy a caminar en victoria y su misericordia se renueva cada día sobre mí. Cada mañana se renueva sobre mí y cada mañana yo voy a enfrentar la victoria sabiendo, voy a enfrentar el pecado cada día sabiendo que hay una victoria del otro lado. No voy a ir esclavo del pecado como los demás. Los demás van para allá, yo voy para la iglesia. Los demás se van a mirar una película, yo voy a repartir folletos a la esquina. Los demás se van al estadio, yo me voy a ver una predicación del pastor. Yo no soy esclavo del pecado, no vivo por lo que el mundo viva, no vivo por lo que el príncipe de este mundo mande, yo vivo por lo que Cristo dijo. Entonces ahí soy verdaderamente libre. Ahí soy verdaderamente libre, porque el que practica pecado, el que hace pecado, es esclavo del pecado. El que miente es esclavo del pecado. El que roba es esclavo del pecado. Pero acuérdese lo que le dije al principio sobre las publicaciones en las redes sociales. Lo que usted publica es bendición y lo que usted no publica puede ser maldición. Porque a veces nos callamos por vergüenza, nos callamos por el qué dirán y nos cuesta a veces decir, yo soy un hijo de Dios, venía a la iglesia, venía, yo qué sé, evangelizar en las redes sociales. A veces nos cuesta, hay gente que le cuesta. Lo que no decimos también es pecado.
Porque el que no dice la verdad miente. Y eso significa que cuando tengo la oportunidad de hablar de Cristo, no lo hago. Estoy ocultando la verdad, también estoy mintiendo. Estoy pecando. Y Jesús lo dice, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Wow! Podemos tener el mejor argumento que tengamos. Podemos tener la mayor iglesia, podemos tener el mejor nombre en la congregación y que nos vean bien todos y que haya mucho tiempo, que haga mucho tiempo que estoy en la iglesia y haya sido una columna en la iglesia, pero si yo sigo siendo llevado por el pecado, yo todavía estoy sin Cristo. Yo lo veo a Cristo y lo sigo a Cristo como lo seguían todos, pero no camino en sus palabras, pero no sigo sus palabras. Entonces no soy verdaderamente libre. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Yo soy libre cuando Cristo vive en mí. Y Cristo no puede vivir en mí si yo soy llevado por el pecado. Porque Jesús lo dijo, no lo dice el pastor Ponce, Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. No podemos nosotros ir atrás del pecado y decir que somos de Cristo. No podemos nosotros. O somos hijos de Dios o somos hijos del mundo. O somos esclavos del pecado o somos libres por la sangre de Jesús. Yo he sido libre por la sangre de Cristo y he decidido no ir atrás del pomito de carnaval, por ejemplo. Pero yo tomé la decisión de no pecar. Y ahí el poder de Dios actúa. Tome usted hoy la decisión del libre albedrío que Dios le dio, de decir, yo voy a dejar de hacer esto. Yo voy a dejar de hacer esto y voy a empezar una vida distinta. Yo lo dije muchas veces, yo fumé muchos años. Y un día cuando fui llamado al ministerio, cuando ya me había ido a las misiones, yo tuve que tomar una decisión. Es decir, o sirvo a Dios o sigo fumando. Y yo le dije al Señor, Señor, yo necesito dejar de fumar. A mí me gustaba fumar. Y yo le tuve que decir a Dios, o era el cigarro o era Dios. Y yo lo elegí a Dios. Nunca más, al día siguiente de esas palabras, nunca más pude tocar un cigarro. Nunca más, nunca más. Hasta el día de hoy. Usted decide a quién va a servir. Usted decide a quién va a escuchar. Usted quiere ser libre. Usted quiere realmente ser sano. Usted quiere que cambie su vida para siempre. Ya no sea esclavo del pecado. No sea esclavo de lo que a usted le parece. Fíjese lo que el Señor le está diciendo. ¿Qué opina Jesús? Fíjese si su vida está caminando de acuerdo a lo que Jesús espera de usted. Y si no es así, vuelva al camino correcto. Arrepiéntase. Pídale perdón al Señor y póngase en las manos del Señor para que el Señor cambie la historia de su vida. Para que el Señor cambie su futuro. Para que usted sea verdaderamente libre. Para que usted sea verdaderamente libre. No podemos ser libres si no tenemos a Cristo. Podemos cantar todos los años que queramos en la iglesia, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, pero si usted terminó de cantar y se fue a mirar la novela, se fue al baile, se fue a tomarse una copita al boliche de la esquina, se fue al carnaval, como dije, o a otras prácticas, quédese tranquilo que usted se va así, usted se va pero no con Él, usted se va pero no con Él. O vivimos en pecado o vivimos en Jesús. O vivimos en pecado o vivimos en Jesús. La decisión es de usted. Vivamos, vivamos haciendo valer el sacrificio de Jesús, haciendo valer la sangre de Cristo. Mi salvación costó la vida de alguien. Usted puede ser sanado hoy porque alguien murió por usted. Usted puede ser libre ahora porque alguien murió por usted. ¿Me está entendiendo? Tomémonos de las promesas de Jesús. Estemos en sus palabras y seremos verdaderamente libres. Estemos en sus promesas y seremos verdaderamente libres. Eso significa que si usted hoy no puede, si usted se enfrenta a la prueba, a la lucha, a la dificultad o a ser libre del pecado y no puede soltar, siga creyendo la promesa, siga caminando y va a ver cómo Dios le da la victoria. Porque Cristo va a salir en su defensa. Cristo va a salir en su defensa. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Vamos a orar. Tienen su mano hacia adelante los que están acá en la iglesia.
y los que están allí. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que pongas tu mano de poder sobre todos los que estamos aquí en la iglesia y sobre los que van a ver este mensaje en las redes sociales. Señor, son miles y miles de personas que ven nuestros mensajes, Dios mío, cada mes. Señor, y por los hermanos que están allí en Sayago, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos caminar en tu verdad, que podamos caminar en tu mensaje, que podamos ser discípulos de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, para ser libre de toda enfermedad, para ser libre de toda atadura, para ser libre de toda maldad, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, si alguien está enfermo, si alguien está afligido, si alguien está atado, en el nombre de Jesús, declaramos ahora por tu sangre, Señor, y por tu promesa, que es libre, que es sano, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y que los que están aquí, Señor, y los que escuchen este mensaje, puedan ser libres de toda atadura, libres de toda maldad, libres de todo vicio, libres de toda enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, y que podamos ser, Dios mío, tus discípulos, que podamos ser tus discípulos en todo momento, para la gloria y para la honra de tu nombre. Yo bendigo a mis hermanos en el día de hoy, bendigo a los hermanos que están acá en la iglesia, bendigo a los que no han venido también en el día de hoy, Señor, y bendigo a los que están conectados para la gloria y la honra de tu nombre.